Radio ESME informa. El sindicato está implementando y que es necesaria para la lucha de resistencia que tenemos, y es organizarse en bases territoriales y pues como acuerdo de asamblea se está haciendo una logística de estructura territorial y es una nueva presentación de la política del ESME en cuanto a su resistencia, sus movimientos, sus estrategias de lucha. Platícanos un poquito de esto, por favor, Beto. Bueno, este nuevo dispositivo de organización territorial responde a las necesidades de la actual etapa de la lucha de resistencia del sindicato, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el amparo que nos daba el derecho al patrón sustituto. Un acuerdo de asamblea es que para enfrentar esta etapa de la resistencia tenemos que relocalizar nuestro conflicto en un contexto más amplio, en el contexto de la lucha social que se está dando en contra del despojo, en contra de pues las reformas estructurales y de todas las políticas públicas neoliberales que están afectando el bienestar del pueblo en general. Entonces, nosotros tenemos que colocar nuestro conflicto en el marco de un nuevo ciclo de resistencias populares a las reformas estructurales y al despojo, y como en el caso de nosotros, pues al despojo particularmente de nuestros derechos adquiridos. En ese sentido es que nosotros necesitamos una mayor articulación con el movimiento social, y esa articulación la podemos dar en el mismo territorio, es decir, en nuestros lugares de residencia, en nuestros lugares en donde actuamos socialmente, y por esa razón es que nosotros establecimos un nuevo esquema de organización territorial constituido por comités de defensa, que son instancias de coordinación dentro de un territorio específico, que puede ser una delegación o un municipio, a donde se van a congregar representantes de la dirección del sindicato, representantes departamentales y los compañeros que están dentro de ese territorio para actuar de manera organizada ahí mismo. Sí, te escucho. Te mencionaba de algunos detalles que sería importante precisar, Beto, con relación a los frentes que tienen el propósito de reagrupar y sumar a los usuarios del servicio público de energía eléctrica, a organizaciones, ONGs, etcétera, que se quieran sumar, ¿no?, para impulsar esta nueva central de trabajadores, y bueno, también las organizaciones democráticas que estén en los alrededores quieran sumarse a la lucha, pues se van a establecer nexos de colaboración y unidad, ¿no?, con estas organizaciones que también buscan un cambio radical en este país que está siendo atropellado. Háblanos un poquito de esos objetivos. Bueno, en primera instancia hay que jerarquizar los objetivos de esta estructura de organización territorial, ¿no? Sí. En principio, lo que necesitamos es reacuerpar al núcleo de la resistencia, es decir, al núcleo de los 16.599 trabajadores que no nos hemos liquidado y no nos vamos a liquidar. Claro, ese es lo primero. Muy bien. Entonces, mira, si yo estoy en la delegación Azcapotzalco, eso es, ¿no?, ya está nombrado un responsable del comité, que es Fernando Muñoz Ponce, secretario de Tesorero. Ya están asignados ahí como responsables un grupo de compañeros representantes de distintos departamentos que habitan en esa zona. Claro. Bueno, entonces lo primero que tiene que hacer este comité de defensa es hacer un censo de toda la militancia de la resistencia en esa delegación, hacer un directorio de todos los compañeros, ¿no?, tener sus correos, sus direcciones, su teléfono, para mantener una comunicación permanente con este comité de defensa. Es lo primerito que se tiene que hacer, reagruparlos a través de convocatorias a reuniones de trabajo en el comité de defensa, tener este inventario de lo que contamos ahí, de recursos humanos, recursos materiales, locales,
toda la infraestructura que nos pueda ser útil y logística para realizar nuestras actividades. Es lo primerito que tenemos que hacer. Tener como referente el Comité de Defensa en nuestra delegación o nuestro municipio y acudir a sus convocatorias para reorganizar a nuestras fuerzas. Enseguida, de lo que se trata es de mantener dentro de esta delegación una política de vinculación con otros movimientos, no solo con los usuarios. Una prioridad nuestra son los usuarios, que nosotros tenemos que estimular las quejas en contra de Comisión Federal de Electricidad, a acudir a reuniones con otras organizaciones en sus asambleas para explicar cuáles son las violaciones, ¿no?, a los derechos de los usuarios y plantearles mecanismos de organización, ya sea en comités o en asambleas de usuarios. Eso lo tenemos que hacer vinculando nuestra lucha por regresar a trabajar con las demandas de los usuarios del servicio de la energía eléctrica, que son pues la mejora del servicio y el alto a las altas tarifas eléctricas. Esa sería una segunda actividad. Y después vienen otras actividades, pero que se podrían resumir en una tercera, que es la vinculación con otras luchas. Es decir, nosotros tenemos que aprender a articular nuestro conflicto con otros conflictos, con otras demandas, con otras reivindicaciones, y tratar de marchar junto con otras organizaciones en la búsqueda de soluciones, tanto para nosotros como para los miembros de las otras organizaciones. Es decir, compartir la lucha, trabajar en conjunto, realizar planes, movilizaciones, actividades de formación, actividades de divulgación, junto con otras organizaciones. En el contexto más amplio estaríamos buscando pues establecer una alianza estratégica con el pueblo organizado y con el pueblo no organizado para enfrentar las ofensivas que desde el poder público se están realizando en contra de los intereses de la nación y de los derechos sociales adquiridos por la población y en particular por los trabajadores. Oye, Beto, a grandes rasgos lo que se tiene que hacer. Claro. Ajá. Y algo que habría que puntualizar, y me agradaría que hicieras un comentario respecto a esto, es que esto es un acuerdo de asamblea y que todos los miembros activos estamos obligados a integrarnos a una brigada de base y cumplir con las tareas que les sean asignadas. Es decir, nada de que yo no tengo tiempo, siempre habrá tiempo y hay espacio para sumarse, aunque sea unos ratos, unas horas, ¿no?, el fin de semana, porque la actividad es gigantesca. Entonces, si realmente queremos hacer funcionar esto, pues se requiere de la disciplina y sobre todo la aceptación estatutaria de que es un acuerdo de asamblea y como nuestro máximo órgano, pues tenemos que cumplirlo, ¿no, Beto? Efectivamente, ese es un acuerdo, es obligatorio para todos los miembros de la resistencia, agremiados al sindicato, y tiene que ser llevado a la práctica. Aquí nosotros pensamos que esta reorganización territorial de nuestras fuerzas, que no descarta la concentración de estas para determinadas acciones o actividades, ¿no? Por decir, el lunes vamos a ir a la Secretaría de Gobernación. Bueno, ahí la estructura territorial se mantiene, pero todos nos concentramos en esta actividad. Sí, hay flexibilidad. Lo que debe de permanecer de manera fija son estas estructuras territoriales que permitan desarrollar esta actividad que mencionaba. Ahora, bueno, nosotros partimos también del análisis de cómo algunos sectores de la resistencia se han venido replegando obligados por las necesidades de la sobrevivencia, ¿no? Sí. Y que algunos compañeros están trabajando, otros incluso tuvieron que salir de la ciudad y del país para poder sobrevivir, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer el inventario de nuestras fuerzas en cada uno de estos territorios para que haciendo la convocatoria pues también tengamos
mecanismos de coordinación muy flexibles que permitan incorporar a todos los trabajadores en resistencia, independientemente que estén algunos de ellos muy inmersos en la sobrevivencia. Pues como bien señalas, hay espacios de tiempo que se pueden destinar en horas o días a la lucha de resistencia. Esto quiere decir que nadie se puede excluir de la participación en los comités de defensa y en las brigadas. Las brigadas vienen siendo como los dedos de la mano de un comité de defensa. Cada dedo tiene que tener por lo menos 5 compañeros esmeitas, y bueno, se les asignará también dentro del propio territorio delimitado de una delegación o de un municipio una tarea específica para atender una relación con otra organización popular, o bien un lugar específico, como puede ser una colonia o varias, un barrio o varios, o una escuela, etcétera, dentro de la propia demarcación territorial de los comités de defensa. Entonces todos tienen que participar de una manera u otra. Hay que concentrar ahí los recursos materiales que tengamos a disposición. Si alguien tiene un local o puede incluso en algún momento prestar pues su casa, ¿no? O el patio de su casa para alguna actividad, pues haya esa disposición a sumar lo material y lo humano para poder salir adelante. Oye, Beto, ya finalmente tenemos que darle un espacio ya fijo para que nos estén reportando lo que esté ocurriendo a través de estos comités, y con quién nos podríamos coordinar esa situación para que sea esto ya una condición ya establecida dentro de esta misma logística. Yo sugeriría que ustedes pudieran ser como un vínculo, eso es, a eso me refiero, aglutinador. Entonces, pues lo que necesitan tener a la mano es la información de cómo están estructurados estos comités, ¿no? De tal manera que si hay la posibilidad de informar, orientar a los compañeros, pues se puede hacer a través de este medio, ¿no? ¿Tú estarás coordinando eso? No, en lo particular, quienes están coordinando esto son responsables del comité central. Ajá. Me parece que el compañero Oliva tiene un esquema sobre cómo está la distribución de la Comisión de Trabajo y los compañeros responsables del comité, y yo creo que sería cosa de pedirle a él la información, y bueno, yo me comprometo a conseguirla, mira, para no dar vueltas. Órale. Y yo se las proporciono a ustedes, y ustedes tendrán entonces a la mano la información requerida para orientar a los compañeros que a través de este medio tienen comunicación con nosotros. Ya estás, Humberto. Pues yo creo que ya está bastante claro el tema, y si hay alguna otra cuestión, pues nos comunicaríamos contigo. Y pues por supuesto. Finalmente, mi querido Beto, enviaste una carta con un pésame muy sentido en relación a la pérdida irreparable de Hugo Chávez, el comandante de la República Bolivariana en Venezuela. ¿Cuál es la opinión de la vocería del Sindicato Mexicano de Electricistas a este respecto en vivo, hermano? Bueno, para todos externar el dolor, ¿no?, de la pérdida de un luchador social ejemplar, un dirigente histórico latinoamericano, un revolucionario que enfrentó situaciones muy adversas, ¿no?, y que prácticamente se constituyó como un dirigente exitoso en su tarea de alcanzar la independencia de su República Bolivariana de Venezuela. Él logró, mediante un proceso, revertir el daño patrimonial del neoliberalismo en Venezuela, ¿no? Revertir toda esa serie de medidas privatizadoras que despojaron al pueblo de Venezuela de sus recursos naturales estratégicos. Logró, mediante la nacionalización del petróleo, de la propia electricidad, reponer para el pueblo estos bienes de la nación,
y avanzó en un proceso de socialización no solamente de la economía, sino de la vida social del país. Se constituyó como un ejemplo para otros países que en esa misma dirección avanzan, como Ecuador, Bolivia, en menor medida Argentina, Brasil y Nicaragua, y bueno, es por eso que su muerte es una pérdida para todos los latinoamericanos que aspiramos a tener una patria libre y soberana. Para nosotros también, como trabajadores en resistencia, siempre hubo una buena comunicación con su proceso, y bueno, pues recibimos la solidaridad pues fraterna, ¿no?, con nuestro movimiento, no como pensarían los burgueses de Televisa, un apoyo económico y material, no, la solidaridad fue su ejemplo a seguir, y bueno, el trato que siempre hemos recibido de las organizaciones sindicales de Venezuela, particularmente de la Central de Trabajadores Socialista Bolivariana de Venezuela, con la cual tenemos una estrecha relación de solidaridad, un vínculo político y programático, y bueno, a la cual también ya le hemos hecho llegar estas condolencias del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una pérdida muy lamentable para todos los luchadores sociales de América Latina y del mundo, y bueno, confiamos en que el pueblo venezolano hará la defensa de la obra social, política e histórica de su protector, de Hugo Chávez Frías. Pues hermano, no tengo más que añadir. Esta entrevista la vamos a estar rotando durante el día y los próximos días, así es que no sé si tengas algo más que añadir. Pues vamos al plan de acción. Hay que entrarle a todas las actividades, compañeros. Es muy importante que nos incorporemos, porque esa es la vía. La vía hoy es política, es de la lucha social, y bueno, pues tenemos que participar todos. Esa estructura territorial nos va a ayudar a esa participación, y confiamos en que con la incorporación de todos los activos de la resistencia pronto vamos a lograr una solución definitiva al conflicto que nos reincorpore nuestros derechos despojados. Bueno, mi querido Beto, pues si tienes a bien, pues vamos a tratar de hacer este ejercicio por lo menos cada semana o cada tercer día, con todo gusto, con todo gusto. Pues nos mantengas al tanto de hacia dónde quiere o están dirigidos los esfuerzos de toda la resistencia y de la dirección para el concepto de nuestra resistencia. Hoy hay grupo 11 de octubre, ¿no? Así es, hoy por la tarde a las 5 vamos a reunirnos ahí en el local de la CROM, atrás de la delegación Cuauhtémoc. Pues esperamos una buena asistencia, y bueno, ahí vamos a dar información y a orientaciones de cómo avanzar en esa nueva etapa de la resistencia. Por ahí de las 2 de la tarde, ¿tienes tiempo cada tercer día, por decirlo así, mi querido Beto? Sí, por supuesto. Órale, sí, con todo gusto, para establecerlo, es un buen medio, claro que sí. Órale, pues ya estás, hermano. Lo convenimos, estamos de acuerdo. Al aire, ya estamos amarrando aquí. Al aire. Sí, claro. Bueno, Beto, pues, así se puede llamar. Una coerción. La cápsula al aire. Exacto, en vivo, con el secretario del Exterior. Ándale, pues. Órale, pues. Un abrazo. Ya estás, hermano. Todos. Un abrazo, bye. Gracias. Bye. Chao. ¿Cómo la viste, Gaby? Bueno, pues ya ha sido más claro, compañeros, todos a construir la base territorial del sindicato, y como parte de los esfuerzos, ¿no? Como decía el secretario, los esfuerzos de... Mantente alerta a nuestra transmisión.